Muy buenos días. Me llamo Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, instructor de la media técnica, y hoy llegó el día que debemos de presentarnos o postularnos a las vacantes SENA de provisionales. Entonces, ¿cómo llegamos a esas vacantes? Entonces, entramos a un navegador, en este caso vamos a entrar a Google, colocamos el buscador y colocamos vacantes provisionales SENA 2024. Y le damos clic donde dice convocatoria SENA nombramiento provisionales 2024, raya 1. Esta es una guía para que los instructores y todas las personas que estén interesados en ingresar a las vacantes provisionales, pues tengan esa posibilidad. La publicación de la vacante, de estas vacantes fueron el 19 de julio. Esta es una guía para que se ubiquen todas aquellas personas que estén interesados en realizar la, eh, la postulación a esta vacante. Bueno, entonces vamos a organizar ciertos tipos de estructuras y vamos a explicar los procesos de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fecha de publicación. En este momento, fecha de publicación de los términos y condiciones de esta convocatoria fue el 19 de julio del 2024. Se publicaron las bolsas de los cargos a proveer el 22 de julio del 2024 y para la postulación de los aspirantes, las fechas definidas fueron las siguientes: el 15, mañana, y 16 de agosto. 15 y 16 de agosto, que fue ya actualizado por la AP en los procesos que sigue de la postulación. Bueno, continuamos con el proceso de orientación sobre estas postulaciones correspondientes a los provisionales del SENA. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Nos tenemos que ubicar primero en qué bolsa de empleo estamos y con cuáles elementos tenemos que cumplir. Entonces, teniendo en cuenta la explicación que tiene la guía principal en la AP, dice lo siguiente: atendiendo lo previsto en la guía de provisión transitoria de empleos permanentes mediante nombramientos provisionales, GTHG 023, la oferta de empleos para la conformación de los bancos de hojas de vida se ha distribuido a los siguientes grupos. O sea, que este año se va a hacer diferente a los años anteriores, donde era por fases. Entonces, mientras pasaba cada fase, se podían presentar los diferentes tipos de empleos que habían, y cuando ya llegaba la última fase, que era la población no priorizada, o sea, la ciudadanía en general, ya no habían vacantes porque ya todas las vacantes que se habían publicado ya habían sido ocupadas por por los diferentes grupos que aparecen ahí. Este año no. Este año lo que se hizo fue separar los grupos y a cada grupo se le dio un bloque de vacantes para que se puedan presentar. El primer bloque es jóvenes entre 18 y 28 años. Si usted está ubicado ahí, entonces queda en ese primer bloque. Segundo bloque, personas en condición de discapacidad. Tercer bloque, población con identidad de género diversa. Cuarto bloque, poblaciones vulnerables. Y quinto bloque, población no priorizada, o sea, ciudadanía en general. Cada grupo y bolsa de empleo tiene sus propias vacantes. O sea, ya no tenía uno que esperar a que pasara cada uno de los grupos y terminar en la fase 5. Cuando iba a la fase 5 a postularse, ya no había vacantes porque se habían agotado todas las vacantes en los diferentes grupos que se presentaban. Entonces, primero, ubicarse en cuál grupo de personas se encuentra usted en ese sentido. Eso es lo primero que tiene que hacer. Vamos a hablar de cada uno de esos grupos que deben de cumplir.
Los primeros 4 grupos se llaman vinculación población priorizada, que está definida en el artículo 82 de la Ley 2194 del 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. El SENA garantizará la estrategia de inclusión y diversidad del empleo público aplicando las prelaciones vigentes establecidas normativamente para jóvenes, personas en condición de discapacidad, personas con identidad de género diversa y otras poblaciones vulnerables, tales como víctimas de conflicto armado, miembros de comunidades indígenas y miembros de comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. En caso de un aspirante pertenezca a más de una de estas poblaciones priorizadas, debe escoger solamente una de las condiciones que esté debidamente probada al momento de postularse a cada uno de los cargos o vacantes ofertadas. Es decir, si usted encuentra que está entre jóvenes entre 18 y 28 años y población con identidad de género diversa, debe seleccionar la que más le convenga una de las dos, ¿cierto? O de pronto hay personas que pueden estar entre jóvenes de 18 y 28 años, tienen discapacidad, tienen identidad de género diversa y pertenece a una población vulnerable. Puede también participar en las 4, pero solamente debe seleccionar una de ellas. Entonces, ahí sí debe analizar muy bien cuál es la vacante que debe ubicarse para poder postularse. Miremos los jóvenes entre 18 y 28 años. Acá se exige que esa persona, pues obviamente en la AP va a aparecer la edad, entre 18 y 28 años. Estos jóvenes serán priorizados en el cargo escogido. Los jóvenes que además de cumplir los requisitos para el empleo demuestren estar o haber estado bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar tienen que tener una certificación en ese sentido, donde deben de cumplir pues toda esta parte, el A, el B y el C. Eso ya ustedes lo leen más profundamente. Y eh, por lo anterior, el listado de jóvenes inscritos para la respectiva vacante de la bolsa de cargos para esa población del el SENA escogerá quién cumple los requisitos del manual específico de funciones. Tiene ustedes que verificar el manual específico de funciones para cada vacante. Competencias laborales vigentes que hayan aportado y la documentación exigida por la convocatoria, o sea, el mínimo que exige la convocatoria. ¿Qué debe tener entonces esta persona? Esta persona debe tener la ciudadanía legal, la ciudadanía, la cédula de ciudadanía legible en ambas caras. En el campo de otros documentos y capacitación deben de subir los siguientes documentos. En caso de haber estado en custodia de protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, deberá aportar la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de conformidad en el previsto con lo previsto en el párrafo primero del artículo 221153 del decreto 1083 del 2015. El certificado de registro de deudores alimentarios REDAM, que está al finalizar esta información, y el formato de autorización de consulta de inhabilidad de delitos sexuales. Estos documentos tienen que estar ya, deben de estar ya, o si no lo han hecho, para que de una vez los tramiten, están al finalizar esta información para el proceso. Personas en condición de discapacidad también deben de entregar la información correspondiente al certificado. Los aspirantes deberán aportar el certificado generado en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad de conformidad con lo previsto en la resolución número 1239 del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces acá debes de adjuntar los documentos, en otros documentos de capacitación, el certificado de localización, el certificado del REAM, que son los deudores alimentarios morosos del REAM, y el formato de autorización de consulta de inhabilidad de delitos sexuales. Esto quiere decir que para todos estos dos documentos son los mismos. La diferencia es el certificado que le determina qué tipo de grupo es el que se está presentando.
Población de identidad de género diversa. Tenemos la cédula de ciudadanía. En el campo de otros documentos de capacitación, debe presentar eh, el documento que acredite el trámite de corrección del componente de sexo ante autoridad competente, el certificado de registro de deudores alimentarios morosos REDAM y el formato de autorización de inhabilidad de delitos sexuales. Y por último, las poblaciones vulnerables, que son los miembros de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, deben de adjuntar los siguientes documentos en la carpeta que dice otros documentos y capacitación. Para el caso de víctimas del conflicto armado, deberá aportar el certificado de registro único de víctimas. Para los miembros de comunidades indígenas, el certificado que expide el Ministerio del Interior, de acuerdo con el Sistema de Información Indígena de Colombia, o el documento que acredite la pertenencia en una comunidad indígena. Para los miembros de las comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera deberán estar autorreconocidos mediante certificaciones pedidas por la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras del Ministerio del Interior, previsto en la resolución número 0762 del 2020, expedida por el Ministerio. Y los demás documentos que para todos son los mismos, el REDAM y el formato de autorización de habilidad de delitos sexuales. Para lo último, para la oferta de empleos de población no priorizada, o sea, para todo el resto, el numeral quinto, deberán de aportar los cargos que no sean ofertados para las 4 poblaciones priorizadas que se anotaron anteriormente serán ofertadas en la bolsa de cargos para la ciudad en general. Es decir, esos cargos ya están ubicados. Cualquier ciudadano colombiano que cumpla los requisitos de uno de los cargos ofertados en la bolsa general podrá registrarse en la postulación en el aplicativo de la AP a una vacante. Si se postula más de un empleo, solo tendrá en cuenta la primera postulación. Del listado de personas que se postulen a un cargo de la Bolsa General, el SENA escogerá quién cumpla los requisitos mínimos del manual específico de funciones y competencias laborales vigentes que hayan aportado en la documentación exigida en el siguiente proceso. Bueno, consideraciones sobre adicionales del empleo. El empleo ofertado se proveerá en la ciudad que se informe en la convocatoria y no será objeto de reubicación. Hay que aclarar, estas vacantes todas son presenciales, no hay ninguna vacante virtual, que es importante pues que quede claro eso. Entre las personas que se postulen su hoja de vida en uno de los cargos agrupados, como se indicó en esta convocatoria, el director general del SENA, en el marco de la discrecionalidad que tiene para proveer empleos mediante nombramiento provisional, escogerá a una persona para nombrarla, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos indicados en los documentos de la convocatoria, la guía, el manual de funciones y los requisitos mínimos de la entidad que se le indica al respectivo empleo. Es obligatorio que el aspirante alegue la cédula de ciudadanía, el formato de autorización de consulta de delitos sexuales correctamente diligenciado y también aporte el certificado de registro de deudores alimentarios morosos REAM, para lo cual no podrá tener una fecha de expedición superior a 30 días. Dicho nombramiento, ojo, no otorga derechos de carrera administrativa. El único medio de postulación válido es la Agencia Pública de Empleo. Las comunicaciones recibidas por otro medio no serán tenidas en cuenta. El carácter del proceso. El texto de este documento constituye las reglas de seguimiento del presente proceso de provisión, las cuales serán de carácter obligatorio. Los aspirantes manifiestan su aceptación de estas con el hecho de postularse. Las modificaciones a estas condiciones serán debidamente publicadas en la página de la API para que lo tengan presente. Entonces ya se explicó cuáles son las bolsas, se explicó cuáles son las estructuras que hay que identificar. Ahora vamos a pasar dónde encuentran las bolsas. Continuando con la guía y la explicación, tenemos aquí
las publicaciones, numeral 7, publicaciones y documentos de referencia. Entonces aquí van a encontrar la bolsa de los jóvenes, usted le da clic y la descarga, está en PDF, perdón, está comprimida y usted ya lo descomprime y lo descarga en su computadora. Bolsas de empleo de ciudadanía general, bolsa de empleo de identidad de género diversa, bolsa de empleo para personas en condición de discapacidad y actualización y bolsa de empleo para las personas vulnerables. Manual de funciones, muy importante, manual de funciones o carpeta PDFs con las fichas del manual de cada empleo y el documento, el ingreso para para el documento de formato de delitos sexuales y el enlace para entrar. Este es el mapa de las descargas. Vamos a mirar a ver dónde está el documento de delitos sexuales. Faltaría no, delitos sexuales. Aquí está el documento de delitos sexuales. Faltaría entonces el REDAM, que es una plataforma. Se le da REDAM y entra a la plataforma para descargar ese documento que tiene que ver con demandas de alimentos. Entonces aquí ya usted puede descargar, vamos a coger cualquiera, vamos a coger empleos vulnerables, de la misma forma como se le da clic acá, usted lo descarga, está actualizado para el 13 de agosto, vamos a ubicar una carpeta, entonces usted ubica una carpeta, llamamos una carpeta, le llamamos provisionales SENA 2024. Y dentro de esa provisionales SENA 2024, usted descarga, este se llama población vulnerable. Entonces, abre una carpetica, usted está en población vulnerable, le damos Enter y descargamos el archivo. Pa. Ya ese archivo quedó descargado, vamos a mirar cómo funciona ese archivo y cómo usted filtra. Le damos clic acá. Y aquí están todas las vacantes. Estas son las vacantes para población vulnerable. Entonces, usted como están aquí ya filtradas por orden de regional. Están en orden alfabético por orden de regional. Entonces, ya acá usted ya empieza a mirar eh, cuál es la estructura, en qué, en qué perfil. Usted puede, digamos, filtrar los perfiles, que es lo más importante, organizarlos en orden de A a la Z. Y aparece Agrocena primero, luego auxiliar asistencial, bilingüismo, gestión de comunicaciones, Cennova. Ya usted mirará cuál es la vacante. Digamos que usted se va a presentar. Ah, bueno, aquí es importante tener claridad en qué tipo de vacante se debe presentar, qué significa definitiva y qué significa temporal. Entonces, vamos a organizarlo por orden alfabético en ese sentido. Pues quedaron todas las definitivas de primero y luego en orden de definitivas y luego las temporales. Entonces vamos a mirar en qué consiste eso de definitiva y temporal. Bueno, la vinculación se va a realizar mediante dos tipos de nombramiento. Nombramiento provisional a nivel de vacantes definitivas y nombramiento provisional a nivel de vacantes temporales. ¿Qué es una vacante definitiva? La vacancia definitiva en un empleo de carrera administrativa se produce con el retiro del servicio del titular del empleo ante la ocurrencia, la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 41 de la ley 909 del 2024, de 2004. La vacancia definitiva del empleo finaliza cuando se realiza la provisión en el siguiente orden, artículo 22532 del decreto 1083 del 2015. Primero,
por reintegro por orden judicial. Segundo, traslado del empleado de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, por reincorporación ante la supresión de un empleo y por nombramiento en periodo de prueba en el marco del concurso de méritos. Entonces, ahí es cuando finaliza la vacante definitiva, ¿cierto? Entonces, estas vacantes definitivas son provistas por estas circunstancias. Ahora, la vacante temporal, ¿por qué se crea? La vacante temporal se produce cuando el titular del empleo se encuentra en alguna de las siguientes situaciones administrativas. En vacaciones. Segundo, en licencia. Tercero, permiso remunerado. Cuarto, comisión, salvo en los servicios al interior. Quinto, encargo, cuando se separa de las funciones del empleo del titular. Sexto, suspensión por decisión disciplinaria fiscal o judicial. Séptimo, cuando desempeña el periodo de prueba en otro empleo de carrera. Y octavo, por descanso compensado. La vacancia temporal finaliza cuando el titular reasume las funciones de su cargo el titular. O sea que hay más estabilidad frente a las vacantes definitivas, hay más estabilidad frente a las vacantes temporales o transitorias. La provisional transitoria mediante nombramientos provisionales está sujeta a las siguientes condiciones normativas. Es un mecanismo excepcional y transitorio. Este mecanismo se utiliza para proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa con personal que no fue seleccionado mediante el sistema de méritos. Se dará siempre y cuando no hayan empleados de carrera que cumplan los requisitos para ser encargados. Es decir, que será preferente el agotamiento del encargo. O sea, primero se hace el encargo y luego, posteriormente, se genera el proceso de nombramiento provisional. Bueno, un momento, por favor. Listo. El término de duración de los nombramientos provisionales será hasta que se efectúe el nombramiento de periodo de prueba en casos de vacancia definitiva o se produzca alguna de las causales definidas en el artículo anterior que acabamos de leer hasta cuando finalice la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal. Antes de cumplirse el término de duración del nombramiento provisional, el nominador por resolución motivada podrá dar por terminado dicho nombramiento. Las vacantes publicadas en el proceso de nombramientos provisionales podrán ser retiradas en cualquier momento porque se realice una provisión definitiva o porque se requiera dar cumplimiento a los fallos judiciales o por cumplimiento del artículo primero del decreto 498 del 30 de marzo del 2020 o por finalización o situación administrativa que dio este origen. Esta convocatoria no genera en ningún caso derechos de carrera administrativa. Bueno, vamos a entrar entonces al proceso de postulación. El proceso de postulación se entra a la AP, sena.edu.co, páginas de inicio. Para aplicar al proceso de postulación, tienen que estar inscritos en la Agencia Pública de Empleo. Muy importante eso. Cada aspirante solo puede postularse a uno de los cargos ofertados. La postulación de la vacante solo podrá realizarse en este aplicativo. La habilitación de la vacante de la postulación solo estará disponible en las fechas establecidas en el programa del proceso, o sea, mañana 15 y 16. Registrar su hoja de vida con todos los soportes o también, ojo, hay que tener claridad, la habilitación estará disponible solo en esas fechas o cuando se llene la vacante. Entonces hay que tener claridad cuántas personas pueden entrar a una vacante. Normalmente para cada vacante serían entre 3 y 5 personas que se pueden postular. Entonces hay que estar pilas a las 12 de la noche del día de hoy cuando entren las vacantes para postularse y empezarse a postular después de las 12 de la noche, o sea, a las 0 horas de hoy 15, del día de mañana 15 de agosto. Quien desea postularse a los cargos ofertados para las poblaciones con progresión legal jóvenes de 18 a 28 años
y personas en condición de discapacidad, poblaciones vulnerables o personas de género diverso deben aportar los documentos correspondientes para demostrar que pertenecen a la respectiva población, como lo dije anteriormente. Una de las 4 poblaciones priorizadas mencionadas o no tengan cómo demostrar que pertenecen a ellas, podrán postularse a uno de los cargos de la bolsa denominada población priorizada, no priorizada, que es la de la ciudadanía general. Bueno. En el evento que ya tenga registrada la hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del SENA, debe actualizar la información conforme a los requerimientos del empleo al cual desea postularse y debe realizar el cargo de documentos relacionados con la educación, capacitación, certificaciones, experiencia laboral, ya que únicamente se tendrá en cuenta para la revisión de la hoja de vida aquellos documentos que reposen en la Agencia Pública de Empleo. Por razones de parametrización del aplicativo, la AP dispondrá un número determinado de postulaciones por vacante. La vacante quedará cerrada cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones, lo que yo le decía. En caso de completar el cupo completo de candidatos postulados o hasta la fecha de cierre de la convocatoria. De igual forma, se debe tener en cuenta que la postulación solo debe hacerse por la AP, únicamente por la AP. No será válida la postulación a través de correos electrónicos enviados a la AP o otros servidores públicos o por contratistas o por contratistas del SENA. O a otros servidores públicos o contratistas SENA. Bueno, con la postulación el aspirante acepta el medio de información y la divulgación oficial de este proceso. O sea que es muy importante tener claro eso. Por lo tanto, deberá consultar permanentemente. Igualmente, el SENA podrá comunicar a los aspirantes la información relacionada con este proceso de selección a través del correo electrónico personal que registraron en la hoja de vida de la AP. Asimismo, con la postulación, el aspirante acepta la comunicación y la notificación de las situaciones y actuaciones administrativas que se generen en el desarrollo del proceso de selección mediante el correo electrónico registrado en la hoja de vida. Los aspirantes que no realicen la postulación a través del aplicativo web no se tendrán en cuenta. ¿Cuál es la documentación que deben aportar? Entonces empecemos. La primera, la cédula de ciudadanía, legible por ambas caras, que va en otros documentos, como lo dije anteriormente. Acreditar los documentos requeridos que pertenezcan a alguno de los grupos de población priorizada de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria. Y las certificaciones laborales deben de tener los siguientes requisitos: razón social y NIT de la entidad donde se haya laborado, dirección y teléfono del empleador, fechas de vinculación y desvinculación indispensable para establecer el tiempo de experiencia, relación de las funciones desempeñadas en cada uno de los cargos ocupados, indispensable para determinar si es relacionada. Los certificados laborales sin estas funciones no serán tenidos en cuenta. Nivel ocupacional del cargo, directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial, periodo de desempeño del cargo. Si el trabajo es de la misma entidad o empresa, en más de un cargo se deberá informar el tiempo de permanencia de cada cargo. La jornada laboral, el horario de trabajo. Si es trabajo docente, debe especificar las horas impartidas. Firma el funcionario competente para su expedición, representante legal o jefe de personal, y la experiencia desarrollada mediante el contrato de prestación de servicios debe ser soportado a través de certificación. No se tendrá en cuenta minutas de contratos sin que exista certificación o liquidación. Las certificaciones contractuales deben de ser verificables y especificar los siguientes datos: razón social y NIT del contratante, objeto contractual, obligaciones del contratista, plazo del contrato, periodo de ejecución, dirección y teléfono del contratante. Eso desde el punto de vista de la experiencia, o sea, certificaciones laborales. Documentos de formación académica, título de pregrado, técnico, tecnólogo profesional o posgrado, especialización tecnológica, especialización, maestría y doctorado, expedidos en Colombia por instituciones educativas acreditadas ante el gobierno nacional. Vienen los títulos profesionales de pregrado, posgrado, especialización, maestría y doctorado. Expedidos del exterior, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 22234 del decreto 1083 del 2015, que deben de estar debidamente homologados. Tarjeta provisional en los casos requeridos por la ley y los títulos de formación para el trabajo y desarrollo humano que especifique la intensidad horaria.
Para los casos de los conductores, o sea, porque hay unos cargos que son conductores, deben de eh, presentar la licencia de conducción vigente de grado 01. Para los aspirantes que se presenten en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, debe aportar la respectiva tarjeta de circulación y residencia OCRE, de acuerdo con lo establecido en el decreto 2762 de 1991. El formato de autorización para las habilidades de delitos sexuales, que ya expliqué en el numeral 7 donde lo descarga. El registro de deudores alimentarios, perdón, deudores alimentarios y morosos, REAM. Lo pueden consultar en esta página o en esta página también lo pueden descargar. O en esta página pueden autenticar la descarga del certificado. El certificado debe ser cargado en el campo otros documentos y capacitación en la Agencia Pública de Empleo. Los documentos deberán ser guardados en formato PDF y no deben aparecer repetidos, enmendados, incompletos, tachaduras ilegales o so pena de ser no tenidos en cuenta, o sea que deben de estar totalmente organizados para tenerlos en cuenta en este proceso de selección. Por lo tanto, es indispensable que antes de cargar los documentos del aplicativo de la AP se verifique que se encuentran correctamente escaneados. No es necesario que el usuario presente sus documentos de experiencia laboral y de educación ante un funcionario de la Agencia Pública de Empleo. Será suficiente adjuntarlos a través del aplicativo de la AP. Sin excepción, los documentos que se presenten al momento de la postulación deberán ser claros, legibles para facilitar la lectura y verificación. Los documentos enviados y radicados a otros medios distintos no serán tenidos en cuenta. La descripción de las funciones esenciales y conocimientos básicos de los empleos por nivel y grado se encuentra en el manual específico y funciones de competencia laboral del SENA. Y el listado de empleos ofertados en cada una de las bolsas por población podrá consultarse al final de esta publicación. Bueno, entonces ya tenemos como una información muy clara del proceso. Vamos a continuar con... continuamos con lo último. El cuadro, los cuadros de Excel tienen, es muy importante entender para terminar este proceso de explicación. Hay que tener claro que él tiene regional, dependencia, municipio sede, denominación del empleo, nivel, perfil del empleo, Agrocena o gestión de formación profesional integral, CENINOVA. Luego viene si la vacante es definitiva o no, eh, la asignación básica, el propósito del empleo, que es impartir formación profesional integral conformidad con los niveles de formación, las funciones, y dice claramente cuáles son las funciones, los requisitos de estudio, que es muy importante tenerlos muy claros, que profesional necesitan, la experiencia que debe estar debidamente acreditada, el título profesional que se necesita y la experiencia, alternativa de experiencia, alternativa de estudio no hay unos que no aplican, otros sí, y las equivalencias según el manual de funciones. Entonces ya con esta información está claro el proceso. Recuerden que la vacante Recuerden que la vacante que usted va a buscar es esta que aparece acá. La vacante, la dependencia, la vacante es esta. El perfil se llama Agrocena y usted debe saber de qué ciudad o qué regional es la que está seleccionando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se buscan las vacantes rápidamente en la AP. Por último, para poder consultar rápidamente la vacante, me tengo que ir para la página de inicio, en esta dirección que usted ve en la parte superior, en la página de inicio, y bajo y me ubico donde dice personas. Y en personas encuentro el buscador del empleo, acá. Entonces yo tengo que buscar el empleo específico. Y aquí me muestran todas las vacantes que hay a nivel nacional. Entonces si yo coloco acá instructor,
me va a mostrar todos los instructores que hay, cena o no cena. Y aquí filtro, si son muchos, coloco 100 para que me filtre los 100, las 100 vacantes que hay. Cuando yo bajo a la última, es la última vacante que está publicada y va subiendo en fechas a medida que se van, eh, digamos, ubicando. Que quiero buscar una vacante más específica. Entonces, instructor de hotelería. Entonces, le doy clic acá y me va a sacar todos los instructores de hotelería que hay a nivel nacional. Solamente hay un instructor de hotelería en el norte de Santander. Quiero buscar instructor de contabilidad. Me va a mostrar todos los instructores de contabilidad que hayan a nivel nacional. Si hay, no hay instructor de contabilidad, no aparece. Voy a colocar instructor de comercio. Tampoco hay. Entonces miremos las vacantes de instructor que hay en estos momentos, que son instructores presenciales. De esa manera se busca la vacante que usted necesita, ¿cierto? Hay un instructor muy genérico que se llama instructor de formación para el trabajo. Damos clic acá y salen todos los instructores a nivel nacional de formación para el trabajo, solamente en Bogotá. Entonces, esa es la manera, usted tiene que tener claro cómo se llama la vacante para que usted la busque ahí y no empiece a buscarla por ciudad y mientras usted está buscando por ciudad, no sé, tal cosa, se le demora el tiempo y se llena la vacante. Esta es una forma rápida de cómo hacer la postulación. Por ejemplo, si yo me voy a postular a esta, digamos que esta es una vacante de provisionalidad como ejemplo, yo le doy clic en postulación, postularme, le voy a aceptar, ya busco que sí cumpla los requisitos que yo tengo que tener en ese proceso, que sí los cumplo porque aquí hice la educación, inmediatamente le doy postularme y a postularme ya entro a mi estado, que lo voy a tener ya ahí grabado, y aquí debe aparecer que sí tengo que cumplir todo. Tengo que verificar qué pasó a localización, tengo que organizar la localización y la ubicación, y la educación no la cumplo, pues, porque es un ejemplo, ¿cierto? Tiene todos estos componentes, tienen que estar cumple, 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 y ya le da clic en postular ahora, y ya se postula a la vacante. Compañeros, esto fue una idea pues que he tenido hace mucho tiempo. Desafortunadamente he tenido algunas dificultades de salud, no había tenido oportunidad de hacer este instructivo para todos ustedes. Tengan muy buena suerte, aprovechen esta oportunidad que el Sena da para uno postularse en estos procesos que son muy importantes y les deseo mucha suerte a todos ustedes que salgan adelante con esa postulación de esas vacantes que son muy importantes en los procesos, que estamos todos muy em, interesados en presentarnos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad en otro video que les pueda servir más adelante con los procesos de Sajuna, procesos de Sofía Plus y procesos que se tengan que hacer con otras plataformas que necesitemos aplicar. Muchas gracias. Les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, instructor de media técnica, y hasta una nueva oportunidad.